Buenas, Gladys. En el día de hoy vamos a conocer sobre las características electrónicas de los elementos lantánidos y actínidos. Como bien sabe, estos elementos pertenecen al bloque F y estos elementos se componen de óxidos e hidrógenos. Tienen radios iónicos muy parecidos y muestran comportamientos químicos igualmente parecidos que hacen difícil su separación. Su radiación es una de las características principales en la mayoría de ellos, así como también el hecho de que su configuración electrónica termine en el orbital F. Aquí se pueden observar algunos de los elementos lantánidos que son luminoscencio. Estos elementos también son conocidos como tierras raras porque se componen de mezclas de óxidos y de hidrógenos. Tienen una radiación, lo cual es una de sus características principales entre todos los elementos que son del bloque S. La radiactividad de ello consiste en la emisión de la energía de núcleos atómicos inestables con el fin de alcanzar su estabilidad. Esta radiación que ellos tienen, esta estabilidad que ellos tienen es lo que realmente se le va a conocer como una radiación. Los elementos de este bloque también son muy característicos porque ellos son metales sólidos a temperatura ambiente y son buenos conductores de la electricidad y del calor. Ahora bien, como ellos emiten luz con facilidad, aquí puede notarse en estos ejemplos de algunos de ellos que emiten luz roja, verde y púrpura. Entonces ahora, los lantánidos de manera general se caracterizan por ser metales blandos de color blanco. Aquí de este lado tenemos los lantánidos. Como pueden ver, son metales, la mayoría plateados y brillantes. Esas son sus características de manera genérica. Entonces, todos los lantánidos también se caracterizan por ser metales electropositivos que tienen propiedades químicas muy semejantes. A menudo, la única diferencia significativa que existe entre los lantanoides diferentes es su tamaño, o sea que el tamaño entre ellos varía. Se encuentran como lantanoides con 3 más. Otros estados de oxidación alcanzan la estabilidad solo cuando la capa F está vacía, semillena o cuando está llena. Entonces, como los lantánidos llenan los 7 orbitales en la capa 4F, entonces vamos a tener una configuración electrónica en ello similar a lo que tenemos aquí en esta columna. Como pueden verificar y se observa claramente, todos ocupan en su mayoría 4F, a excepción del lantano y a excepción del lutecio. Pero el lutecio al final, aunque sobrepase el 5, sí tiene el 4F ocupado. Entonces, la concentración de los lantánidos. Dice, la concentración del lantánido es disminución constante de tamaño a lo largo de la serie de los elementos lantánidos hasta el último elemento en la tabla periódica de los lantánidos, que es, lo pueden observar aquí, es que voy a hacer toda la periódica, el lutecio.
Entonces, la disminución global de los radios atómicos e iónicos de lantánidos al lutecio tienen importantes consecuencias en la química de los metales de la tercera fila del bloque D. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, fíjese aquí. Vamos a ver las características genéricas de cada uno de los elementos de los lantánidos. Por ejemplo, el cerio se caracteriza porque se encuentra en la naturaleza, ya que se da en cantidades muy pequeñas. Normalmente se encuentra en dos tipos distintos de minerales. En el caso del parasodomio, está aliado con el níquel, tiene un fuerte efecto magnético que ha permitido a los científicos acercarse menos de una milésima de grado cero absoluto. Mírenlo aquí, como se puede observar, bastante brillante. Entonces, aquí tenemos el neodimio con su símbolo Nd. El óxido negro se disuelve en ácido con liberación de oxígeno para dar soluciones verdes o sales verdes. El neodimio nunca se encuentra en la naturaleza como elemento libre, eso le da una característica. Se encuentra en minerales como arena de mononacita, basnacita. Confiere delicados colores a los cristales que varían desde un violeta puro hasta un gris claro. La luz que transmite a través de estos cristales presenta bandas de absorción inusualmente agudas. Entonces eso hace que el neodimio tenga características muy peculiares. Aquí pueden observar cómo el neodimio emite las luces a través de los cristales. El promecio, que se puede observar aquí, se caracteriza porque se genera artificialmente en reactores nucleares, ya que es uno de los elementos resultantes de la fisión de uranio, del torio y del plutonio. Se caracteriza también porque debido a su elevada reactividad produce una luminiscencia verde o azulada en la oscuridad, bastante hermosa, por cierto. Entonces, vamos a ver de este lado las características del sumario. Este se caracteriza por ser muy soluble en la mayoría de las partes de los ácidos, dando sales amarillo, topacio en solución. Y se caracteriza también porque tiene capacidad de permanecer fuertemente magnética a temperaturas extremas. En el caso del eurocopio, se caracteriza porque es el más reactivo de todos los elementos raros, o sea, de todos los lantánidos y de todos los actínidos. Se obtiene mezclando óxidos de eurocopio a un 10% en exceso de lantano y calentando la mezcla en un crisol de tantano o alto vacío. Se recoge el elemento como un depósito magnético blanco plateado en las paredes de un crisol. Mira aquí, en el caso del gadolino puede ser aliado con el hierro, cromo y otros metales para mejorar su capacidad de trabajo y su resistencia a elevadas temperaturas y a la oxidación. Esas son las características que tiene el galodimio, así como también se caracteriza por la mayoría, porque tiene la mayor habilidad para capturar neutrones térmicos de todos los elementos conocidos. Entonces, el terbio, que es el elemento con su número atómico 65, se caracteriza porque los isótopos 157 y 160 tienen una vida media alrededor de los 70 años. Y los demás isótopos o radioisótopos tienen vidas medias de menos de 7 días, muchos de ellos menos de 24 segundos. Y también se caracteriza porque puede emitir luz coherentes a 5.460 amperes. En el caso
del disprosio, que es este que tenemos aquí debajo, las características de él pueden verse muy afectadas por pequeñas cantidades de impurezas. El metal es atacado con facilidad por el aire a altas temperaturas, pero a la temperatura ambiente en bloques es bastante estable en la atmósfera y permanece brillante durante paramagnético, pero al ir bajando la temperatura se convierte en antirromagnético. De este lado vamos a ver entonces el holmio, que se caracteriza por ser un elemento muy magnético. Se oxida rápidamente formando un óxido amarillento. Entonces, aquí tenemos el tulio, aquí de este lado el tulio, que se caracteriza por ser bastante electropositivo y reacciona lentamente con agua fría, bastante rápido con agua caliente, para formar hidróxido de tulio, como puede verse aquí, ¿ve? Hidróxido de tulio. En el caso del herbio, que lo tenemos aquí de este lado, se caracteriza por aparecer en la naturaleza como mezcla de isótopos estables, y son estas filas que tenemos aquí de este lado, como se puede observar, siendo el 166 el más abundante, con 33.53%. Se han caracterizado 29 radioisótopos, siendo el más estable el 169 herbio. El herbio también se caracteriza porque es metálico en polvo y representa un riesgo de incendio y de explosión. Así son ellos, explosivos en su mayoría. El iterbio se caracteriza por ser un elemento blando, maleable y bastante dúctil, que exhibe un lustre plateado brillante. Todos los compuestos del iterbio deben ser tratados como altamente tóxicos. Esa es una característica principal del iterbio, es tóxico. También el polvo de iterbio metálico supone un riesgo de incendio y de explosión. Aunque el iterbio es bastante estable, debe permanecer en contenedores cerrados para proteger del aire y de la humedad. En el caso del lutecio, que es el último de los lantánidos, este se caracteriza por ser un metal de color plateado, resistente a la corrosión y por representar en presencia de aire una estabilidad, así como también por ser el elemento más difícil de aislar. Este se resiste a la corrosión. Entonces, como ya pudimos ver los elementos lantánidos, ahora mi compañera va a continuar con los elementos actínidos. Sí, buenas, Lady. Ahora vamos a continuar con los siguientes, que son los actínidos. De manera general, los actínidos, a excepción del torio y el uranio, se caracterizan por ser artificiales y se producen en las reacciones nucleares. Dicho hecho afecta la amplitud en la que se conocen informaciones sobre estos elementos. Son metales blandos plateados, reactivos que se oxidan rápidamente en contacto con el aire. Reaccionan con el agua y los sonidos desprendiendo el hidrógeno, como son el torio, el protactinio, el uranio, el neptinio, el plutonio, el americio, el curio, el berkelio, californio, ención, el fermium, mundelerio, novelio y laurencio. Continuamos con el actinio. El actinio se caracteriza por ser un metal blando que brilla en la oscuridad. Oxidarse fácilmente AC203 en aire húmedo y desprende el hidrógeno molecular del agua. Por su parte, se caracteriza por ser relativamente estable en el aire.
pero es atacado lentamente por el agua y rápidamente por el vapor o el ácido clorhídrico diluido. Al calentarlo, el torio reacciona con el hidrógeno molecular para dar THH2, con halógenos para dar también THX4 y con el nitrógeno molecular y carbono para entonces dar lugar a lo que son los nitruros y los carburos. Forman también aleaciones con una variedad de metales, por ejemplo, con el zinc y el cobre. Por otro lado, el protactinio se caracteriza por ser dúctil y maneable. No se corroe en el aire, pero reacciona con el oxígeno molecular y el hidrógeno molecular. Y los halógenos al calentar forman lo que son el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico concentrados. Como ya sabemos, son ácidos bien fuertes. Continuando. Con el uranio, por su parte, se caracteriza por experimentar corrosión en el aire. Le ataca el agua y los ácidos diluidos, pero no los álcalis. Sin embargo, el neptunio se caracteriza por ser un metal reactivo que se empaña rápidamente en el aire. Reacciona con ácidos diluidos, desprendiendo lo que es el hidrógeno molecular, pero no le atacan los álcalis. Es muy tóxico, reacciona con el oxígeno molecular, vapor y ácidos, pero es inerte frente a los álcalis. Seguimos. Característica. El plutonio se combina con muchos no metales para formar ciertos isótopos. El americio es emisor alfa y muy intenso. Se empaña lentamente en el aire, reacciona con vapor, produce ácidos. Al calentar compuestos, al calentar se forman compuestos binarios con una serie de no metales. El curio se corresponde rápidamente en el aire. Solo puede manejarse cantidades menores de 20 miligramos en condiciones controladas. El berkelio y el californio se comportan de manera similar al curio y son atacados por lo que producen los ácidos, pero no por álcalis. Se manejan solo en laboratorio de investigación. Seguimos. Aquí podemos ver en esta diapositiva los elementos, los actínidos, que son 15. Tenemos el actinio con su configuración electrónica y su radio. El torio, igualmente, el proactinio, el uranio, el neptunio, plutonio, el americio, el curio, el berkelio, el californio, einsteinio, fermio, el mendelevio, novelio y el laurecio. Y como sabemos, la configuración electrónica está, el orbital S está completo. Vemos aquí que también tienen en el orbital D y en el 5. Sin embargo, el torio latino no tiene ese orbital. Continuamos. Características de los orbitales, 4F y 5F. Como ya dijimos, los lantánidos tienen los orbitales 4F y los actínidos 5F.
Los electrones ubicados en 4F están más fuertemente atraídos por el núcleo que los 5F y menos en el exterior de la nube del átomo. Por esta razón, los electrones 4F tienen poca significación, sin embargo, tienen mayor número de oxidación, formando lo que son los enlaces incomplejos. La diferencia de energía entre los orbitales 4F y 5D es pequeña, lo que justifica la transferencia de los electrones entre los dos subniveles. Entre los 5F y 6D es mucho más pequeña, lo que justifica mayor la configuración electrónica de los actínidos. Los actínidos más ligeros se conocen con el nombre de uránidos y los más pesados. La semejanza química de los lantánidos se sustenta en la misma configuración electrónica de valencia y en los radios iónicos semejantes. Los lantánidos con números atómicos pares son más abundantes que los que tienen números impares. Esa es la regla de Haskell. El más abundante de todos es el cerio, el cual tiene una masa de 6.8 por 10⁻⁻3. Y el menos es el tulio, que tiene una masa de 2.7 por 10⁻⁵%. El promedio radiactivo, el cual tiene el número atómico 61, no se encuentra en la naturaleza, solamente se obtiene a partir del uranio. El torio, el cual tiene un número atómico de 90, es un acompañante permanente de los lantánidos. Los minerales de las tierras raras más ligeras contienen cerio como componente principal. Aquí tenemos unas imágenes de todos los actínidos o parte de ellos, porque son 15, como dijimos anteriormente. Y gracias por ponernos atención, y hasta aquí hemos concluido con lo que es la explicación de este grupo tan importante como son los del bloque F. Tanto los lantánidos como los actínidos. Antes de irnos, Gladys, es importante reconocer la importancia que tienen estos elementos, porque fíjate, entre sus características podemos ver que son lumínicos, ellos irradian luces y, como mencionábamos anteriormente, es bien resaltar que sus orbitales corresponden a lo que son la F. Ellos están ahí completamente llenos en su mayoría. Es bueno resaltar esa parte para que se tenga presente siempre en ese sentido. Entonces, vamos a ver, vamos a tomar en cuenta esas informaciones para tenerlas presentes para más adelante. Hasta la próxima, Gladys. Espero verte pronto por aquí de nuevo. Ok, Lady.